Hey, ¿qué es lo que, capitanes? Nuevamente por acá trayéndoles un nuevo video, el mejor contenido, claro que sí. Como vieron en el título del video, íbamos a hablar nada más y nada menos que de la vida y la carrera de Mike Piazza. Así que sin más, ¡vamos al mambo! Antes de comenzar, como siempre, pedirte que te suscribas, que des like, que compartas este contenido con tus amigos para que cada vez seamos muchos más. Hablemos entonces de la historia que les tengo preparada el día de hoy. Mike Piazza puede ser una de las mejores historias que ha pasado por la larga trayectoria de la Gran Carpa. Seleccionado en la ronda número 62, Piazza superó todas las expectativas y se convirtió en uno de los mejores receptores de bateo que ha visto el béisbol. Redefinió también lo que significaba ser un receptor de las grandes ligas durante sus 16 años de carrera. Jugó en 5 equipos diferentes durante su larga trayectoria, pero se le recuerda sobre todo como miembro de los Dodgers de Los Ángeles, donde impresionó de inmediato y demostró su capacidad de bateo, y también en los Mets de Nueva York, a los que ayudó a llegar a la Serie Mundial. Piazza sigue siendo un embajador del béisbol y un modelo para los receptores. Michael Joseph Piazza nació el 4 de septiembre de 1968, hijo de Verónica y Vincent, en Phoenixville, Pensilvania. Piazza centró toda su energía y su tiempo en el béisbol cuando era un niño y un adolescente. Aficionado a los Phillies de Filadelfia, Mike idolatraba al gran Mike Smith y lo observaba atentamente en la televisión mientras asistía a los partidos de los Phillies. Estudió el bate de Smith, su defensa y su comportamiento en el campo. Vincent Piazza vio el talento de su hijo y trabajó con él para que se convirtiera en el mejor jugador de béisbol posible. Lloviera o lloviera, los Piazza salían al patio de su casa y el padre practicaba el bateo con su hijo. Por suerte para Piazza, su padre tenía contactos con el legendario entrenador de los Dodgers, Tommy Lasorda, que invitó a Piazza a trabajar como bateador de los Dodgers en raras ocasiones, donde él y el entrenador Manny Mota le daban consejos de bateo. Piazza también consiguió recibir instrucciones de bateo de no te imaginas quién, Ted Williams, uno de los mejores bateadores de la historia del béisbol. Williams instruyó a Piazza para que mantuviera un swing consistente y le disuadió de dejar que nadie le dijera que hiciera cambios en él. El inestimable entrenamiento de Piazza de niño dio sus frutos, ya que se convirtió en un bateador cada vez mejor y en un bateador completo cuando entró en el instituto. En la liga infantil de su ciudad, Mike estableció un récord con 10 jonrones. Piazza jugó en la primera base de Phoenixville High School de su ciudad natal, donde se convirtió en uno de los jugadores de instituto más comentados de Pensilvania. Comenzó su segunda temporada en el equipo universitario, pero pronto fue trasladado al equipo juvenil donde destacó. En sus primeros años, Piazza batió más de 500 con 12 jonrones, muchos de los cuales alcanzaron distancias impresionantes que los otros jugadores de las escuelas secundarias rara vez alcanzaban. Al año siguiente igualó su producción con 11 jonrones y 42 carreras impulsadas, convirtiéndose en uno de los mejores bateadores del instituto de toda Pensilvania. Entonces, después de su carrera en el instituto, Piazza decidió inscribirse en la Universidad de Miami, pero se quedó fuera como reserva durante toda la temporada. Tuvo problemas para atraer la atención de los ojeadores universitarios y de las grandes ligas también, que admiraban su potencial de potencia, pero pensaban que era lento, pesado y carecía de capacidad defensiva real. Tras un año decepcionante en Miami, se matriculó en el Miami-Dade North Community College con la esperanza de llamar más la atención. Aunque jugó bien en su primer año allí, todavía no recibía la atención que creía haberse ganado. Como un favor a Vincent Piazza, que creció con Tommy Lasorda, este convenció a los Dodgers para que draftearan a Piazza en un lugar de bajo riesgo después de que no fuera ojeado. Los Dodgers reclutaron al jugador en el puesto 1390 de la ronda 62 del draft de 1988, donde lo convirtieron rápidamente en receptor. Lasorda creía que Piazza tenía más posibilidades de llegar a las grandes ligas como receptor, especialmente uno con tanto talento con el bate como era el jugador. Piazza comenzó a entrenar duro para aprender a atrapar y pronto se encontró reportando al sistema de ligas menores de los Dodgers. En la hora receptor pasó las siguientes temporadas rebotando en el sistema de ligas menores de los Dodgers, perfeccionando sus habilidades como receptor y aprendiendo a adaptarse a los lanzamientos profesionales. Tras 2 años en las ligas menores fue ascendido a los San Antonio Missions de la clase AA. Pasó muy tiempo en San Antonio y los Dodgers optaron por ascenderlo a Albuquerque, que es la filial AAA, donde empezó a demostrar que era un potencial de jugador de grandes ligas. Con los Duques en 1992
Piazza se convirtió en uno de los aspirantes a los premios de jugador del año de las ligas menores y demostró una potencia y una capacidad de bateo impresionantes, bateando casi 350 y pegando 16 jonrones. En septiembre de ese año, los Dodgers llamaron a Piazza desde las ligas menores, donde inmediatamente comenzó a causar impacto. En su debut en las grandes ligas, contra los Cachorros de Chicago, logró 3 hits, incluyendo su primer golpe extra base, un doble. En septiembre demostró su potencial en poco menos de un mes de partidos antes de la final de la temporada. Con la vista puesta en 1993, continuó trabajando en la temporada baja para mejorar sus habilidades y comenzó la temporada como receptor titular de Los Ángeles. Inmediatamente incendió la Liga Nacional, llevándose a casa los honores de novato del año y convirtiéndose en una anomalía para un catcher. Antes de Piazza había habido grandes receptores con capacidades de bateo, pero su gran tamaño y su potencial para las pelotas largas era realmente raro para su época. Terminó la campaña de 1993 con la asombrosa cifra de 35 jonrones, 112 carreras impulsadas y un promedio de bateo de 318. También fue seleccionado para su primer equipo All-Star, una campaña impresionante para cualquier jugador y más aún para un receptor novato. Las siguientes temporadas en Los Ángeles no fueron diferentes, ya que continuó con su histórica racha ofensiva. En la temporada de 1994, cortada por la huelga, Piazza conectó 24 jonrones y volvió a batear por encima de 300. Fue seleccionado para su segundo equipo del All-Star y haría 8 apariciones más en los Juegos de Estrella de forma consecutiva. 1995 y 96 fueron también muy productivos para Piazza. En ambas temporadas batió más de 30 cuadrangulares y sus promedios de bateo se situaron en torno a los 300 puntos. Al quedar segundo en el premio MVP de la Liga Nacional en 1996, se había consolidado como el mejor receptor bateador del béisbol y uno de los mejores bateadores en general del juego. Decidido a vengar su segundo puesto, Piazza tuvo su mejor año hasta la fecha en 1997, alcanzando la marca de 40 jonrones con un asombroso promedio de bateo de 362, junto con un porcentaje de bases de 431. Volvió a quedar segundo en la votación del MVP de la Liga Nacional. Antes del comienzo de la temporada del 98, los Dodgers ofrecieron a Piazza una considerable ampliación de contrato por valor de $81 millones en 6 años. El toletero quería aún más dinero y un séptimo año más y decidió rechazar la oferta de los Dodgers. En lugar de ofrecerle otro contrato, los Dodgers decidieron traspasar a Piazza a los Marlins de Florida en mayo de ese año por jugadores notables como Gary Sheffield y Bobby Bonilla. Los Marlins, que querían deshacerse de su salario, lo enviaron a los Mets de Nueva York solo 8 días después. Piazza dinamizó la afición de los Mets casi de inmediato. Desde mayo de 1998 hasta el final de la temporada, Piazza conectó 23 jonrones, batió 348 e impulsó 76 carreras. Después de la temporada, los Mets firmaron con Piazza el contrato más rico de la historia del béisbol, un acuerdo de 7 años por valor de $91 millones. Ahora, con un contrato a largo plazo, Piazza pudo concentrarse en lo que le gustaba, jugar béisbol. Los Mets llegaron a la postemporada tanto en 1999 como en el año 2000, con Piazza siendo una fuerza en el centro de su alineación. En la temporada del 99 el receptor volvió a alcanzar la marca de 40 jonrones y en el 2000 jugó la primera y única serie mundial de su carrera. Mientras los Mets perdían la serie contra su rival, los Yankees de Nueva York, Piazza y el lanzador de los Yankees, Roger Clemens, se vieron envueltos en un infame altercado en el que Clemens lanzó un trozo de bate roto de Piazza hacia él mientras corría hacia la primera base. Las acciones de Clemens fueron muy criticadas, teniendo en cuenta que ese mismo año había provocado a Piazza una conmoción cerebral tras golpearle en la cabeza con un lanzamiento. Mike también es conocido por un jonrón que pegó en el Shea Stadium de Nueva York después de los atentados del 11S. En el primer partido en Nueva York después de los atentados, Piazza conectó un jonrón contra los Bravos de Atlanta que le dio la ventaja a los Mets en el 8º inning. El público estalló en aplausos cuando Mike recorrió las bases y luego salió a cantar. Fue un momento catártico para una ciudad que había vivido una tragedia indescriptible apenas una semana antes. Los Mets y los Bravos estaban en medio de una acalorada carrera por la división este de la Liga Nacional cuando la temporada estaba llegando a su fin, pero al lanzador de los Braves, Greg Maddux, no le importó la derrota.
Aunque el resto de la permanencia de Piazza en los Mets fue productiva, el equipo se preocupó por su salud y quiso mantener su bate en la alineación, aunque fuera como primera base y no como receptor. De nuevo con la tarea de aprender una nueva posición, comenzó a entrenar en la primera base y finalmente se encontró dividiendo el tiempo entre la recepción y la primera. A pesar de que Piazza era un receptor duradero hasta ese momento de su carrera, el hecho de dividir el tiempo con una posición menos exigente físicamente pudo haber alargado su carrera y preservado parte de su capacidad ofensiva. En 2004 superó al receptor del Salón de la Fama Carlton Fisk por el mayor número de jonrones de un receptor con 352. Tras la temporada de 2005, sus últimas con los Mets, Piazza decidió probar la agencia libre por primera vez en su carrera. Tras 8 temporadas en Nueva York, firmó un contrato de $1 año y $2 millones con los Padres de San Diego, aunque muchos equipos de la Liga Americana estaban interesados en ficharlo para que fuera un bate designado. Piazza quería quedarse en la Liga Nacional y seguir siendo receptor. Su único año en San Diego resultó fructífero para él mismo y también para los Padres, ya que Piazza batió 22 jonrones mientras jugaba la mitad de sus partidos en el Petco Park de San Diego, un lugar propicio para los lanzadores. Los Padres ganaron el título de la División Oeste de la Liga Nacional, pero cayeron ante el eventual campeón de la Serie Mundial, los Cardenales de San Luis. La última temporada de Piazza en las Grandes Ligas fue en el año 2007 con los Atléticos de Oakland, tras firmar un contrato de un año por casi $9 millones, pero pasó gran parte de la temporada en la lista de incapacitados. Decidió retirarse después de esa temporada. Mike Piazza terminó su carrera en las Grandes Ligas como uno de los mejores receptores de bateo que el béisbol jamás haya visto. Aunque no era un lastre defensivo en absoluto, se le recuerda principalmente por su capacidad de bateo. Terminó su carrera con 59.5 de WAR, más de 2.000 hits, 427 home runs, incluyendo 396 como receptor, y tuvo un promedio de bateo de 308. Fue seleccionado para 12 partidos del All-Star, ganó el premio Novato del Año en la Liga Nacional y terminó segundo en la votación del MVP en 2 ocasiones. Una vez retirado, ha seguido participando en el béisbol, principalmente con los Mets, como uno de los jugadores más importantes de los Metropolitanos a finales de la década de 1990 y 2000. Piazza y el lanzador de los Mets del Salón de la Fama Tom Seaver tuvieron el honor de cerrar el estadio Shea. El Shea Stadium era un lugar emblemático de Nueva York y muchos aficionados estaban disgustados al ver que el campo cerraba después de haber albergado partidos de los Mets durante más de 40 temporadas. Seaver hizo el último lanzamiento a Piazza y se marcharon al campo. Los dos se reunirían en 2009 durante la inauguración del nuevo Citi Field de los Mets, donde Seaver volvió a hacer el primer lanzamiento a Piazza. En 2016 fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol Nacional en Cooperstown, Nueva York, la máxima recompensa para un jugador de las Grandes Ligas. Elegido junto a Ken Griffey Jr., Piazza lo hizo en su 4º año de elegibilidad. Eligió llevar una gorra de los Mets en su placa, convirtiéndose en el segundo jugador que entra al Salón de los Inmortales como metropolitano, siendo el primero el pitcher anteriormente mencionado Tom Seaver. A pesar de haber sido reclutado y criado en la organización de los Dodgers, Piazza se sentía más unido a los metropolitanos. Solo 6 días después de su ingreso en el Salón de la Fama, los Mets retiraron el número 31 durante una ceremonia en el Citi Field. A pesar de una historia inspiradora, Piazza fue a menudo sospechoso y acusado de usar esteroides para mejorar el rendimiento. Piazza encajaba perfectamente en la cultura del béisbol de la década de 1990, con grandes y musculosos bateadores que pegaban altísimos jonrones y nunca parecían lesionarse. El estatus del jugador como el mejor receptor de bateo del juego solo causó más sospechas. Dicho esto, nunca ha habido ninguna prueba que vincule a Piazza con el uso de esteroides o drogas que mejoren el rendimiento. Ha admitido haber consumido en el pasado sustancias que actualmente están prohibidas por las Grandes Ligas, pero que no lo estaban cuando él las consumía. Piazza admitió que había tomado anfetaminas legales al principio de su carrera, así como una PED conocida como androstenediona que se encontró en la taquilla de Mark McGwire a finales de los años 90. Queriendo distanciarse de la era de los esteroides, Piazza dejó de tomarlos. Ambas sustancias están ahora prohibidas por la MLB. Buscando seguir involucrado en el béisbol, Piazza fue elegido para dirigir el equipo nacional de Italia en el Clásico Mundial del 2021 que fue cancelado por la pandemia. Piazza había servido previamente como entrenador de bateo de Italia durante el Clásico Mundial del año 2013
en el cual el equipo terminó en séptimo lugar y fue miembro del equipo del año 2006. En 2016 compró el AC Reggiana, un equipo de fútbol italiano de tercera división. Si bien la decisión fue tomada y recibida con mucho ánimo por los nativos de Reggio Emilia, que creían que Piazza iba a dar la vuelta a la franquicia en dificultades, su propiedad no fue como se había planeado, ya que el equipo empezó a perder dinero y Piazza liquidó la franquicia en 2018 y se retiró del grupo de propietarios. Mike Piazza es uno de los mejores receptores de todos los tiempos, sin duda el mejor receptor de bateo de la historia. Pertenece a los mismos círculos de Johnny Bench, Carlton Fisk y Yogi Berra, receptores que no solo eran buenos con el guante, sino que allanaron el camino para Piazza y su estilo de juego. Seleccionado en la ronda número 62, fue elegido después de otros 1.389 jugadores. Es el jugador menos elegido en el draft que ha entrado en el Salón de la Fama y es probable que siga siendo en un futuro próximo. Su carrera es una verdadera historia de desventaja y será recordado como uno de los mejores jugadores de la década de 1990 y 2000. Señores, si les ha gustado este video, pedirle que se suscriban, que den like, que comenten ya. Tú, Chávez. Te habla el capitán. Nos vimos